¿Cómo están? Dios los bendiga. Tengo alegría de poder acercarme a ustedes una vez más a través de este medio y saludarles. Lo hago con todo mi corazón, calurosamente, y les doy una cordial bienvenida a esta casa para juntos alabar el nombre de Dios y abordar su palabra. En este momento quiero darle continuidad al tema que he estado discutiendo 2 domingos atrás. Esta es la tercera parte del tema contaminación social. Recuerden que estamos basados en Gálatas capítulo 5, versículo 20, donde el apóstol San Pablo está discutiendo, o más bien enumerando, algunas obras de la carne. Y esas obras de la carne las estamos tomando para hacer ver cómo éstas se convierten en agentes de contaminación. La semana pasada le compartí 3 obras de la carne que vienen a ser 3 agentes de contaminación social. Sería bueno recordar. Uno de ellos fueron las contiendas, ¿recuerdan? Las contiendas. ¿Qué dijimos? Que vienen a ser discusiones, pero no discusiones en el ámbito positivo, sino discusiones en el ámbito negativo, riñas, altercados, agresiones verbales, a eso nos referimos, son destructivas, afectan las relaciones humanas y por lo tanto son contaminantes sociales. También observamos que las disensiones son un agente de contaminación social, lo abordamos la semana pasada, dijimos que disensiones tiene que ver con divisiones, a eso se refiere. Tiene que ver con contraponer a una persona contra la otra, es una mala conducta, una mala costumbre tan grave y tan indeseable que el apóstol San Pablo, según estuvimos observando, le dice a los creyentes que se aparten de todos aquellos que tienen una conducta divisionista. Finalmente, observamos el agente llamado herejías. Las herejías, dijimos, son doctrinas falsas, alejadas de la sana doctrina, y dijimos que afectan socialmente porque van a deteriorar la creencia de las personas al interior de la iglesia, pero también al exterior, en el área secular, afectan por cuanto las enseñanzas se lanzan a todo el mundo. Dijimos que como iglesia debemos ser personas que nos constituimos en guardianes de la sana doctrina y por ende en estudiosos de la santa palabra de Dios. Las herejías afectan socialmente porque vienen a desorientar a las personas en cuanto al camino de la fe. Así que hoy vamos a retomar entonces esta temática, contaminantes sociales o la contaminación social, y vamos a ver 4 contaminantes ahora que afectan a la sociedad. Vamos a hacerlo de la manera más dinámica que sea posible. El primer agente que contamina de manera social y que aborda San Pablo en esta última parte son las envidias. La envidia no es otra cosa que el disgusto por observar a una persona que está prosperando, que está teniendo éxito de alguna manera. Algunos de ustedes recordarán que el tiempo pasado, no hace mucho tiempo, les compartí un mensaje completo con respecto a la envidia. Así que hoy solamente vamos a dar una panorámica muy leve, pero sí hay que mencionarlo porque San Pablo lo toca, lo aborda ahí en el versículo 20 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas, y es un contaminante social. Dije que es disgusto, eso es de envidia, disgusto por ver a otra persona que prospera, que le va bien, que tiene privilegios. Usted dirá, ¿cuál es la diferencia entre el celo y la envidia? Porque la semana pasada hablamos de los celos. Bueno, la diferencia es que la persona que tiene celos es alguien que quiere poseer lo que otra persona tiene. Quiere poseer. De hecho, la palabra celo viene del término griego celo, que significa tener. De manera que el celoso quiere tener lo mismo que aquella persona tiene. Si no esa misma cosa que aquel posee, un equivalente, pero quiere tenerlo. Y el que tiene envidia, él tiene el deseo de que la persona a quien envidia sea privado de lo que tiene. Y de alguna manera aquella persona pierda lo que tiene, lo que posee, aquella bendición que ha recibido de algún medio.
Si pudiéramos poner algún ejemplo en cuanto a la envidia, podríamos considerar el caso de una persona que mira a su vecino que va conduciendo un automóvil nuevo, más bello que el de él, y entonces esta persona que tiene envidia desea aquí en su corazón, ojalá y choque a esta persona, ojalá y se le descomponga. Lo que él quiere es que aquel individuo que tiene un carro más hermoso que él se prive de aquel. Eso es envidia. Que no participe de aquella bendición que él no tiene. Eso es envidia. El apóstol San Pedro nos advierte y nos previene en cuanto a este sentir, este sentimiento, y nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, que debemos desechar la envidia, debemos echarla fuera. La envidia es un contaminante social porque no te deja tener relaciones con las personas a las que envidias. Usted no va a ayudarle a una persona a la que está envidiando, usted no va a ser solidario de ninguna forma con él o con ella, no va a tener una disposición a tener una buena relación con aquella persona, aunque aquel no se dé cuenta que usted lo envidia. Usted no tendrá libertad para acercarse, no tendrá libertad para tener una buena relación. De manera que la envidia es un contaminante social. Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos que desecharla. Ese es un llamado para todos nosotros los que somos cristianos. Y si ya de alguna manera la envidia se ha introducido, pues hay que sacarla. Si toca la puerta, no hay que abrirla. Si se mete, hay que sacarla con la ayuda del Dios Todopoderoso y de su Santo Espíritu, porque la envidia es un contaminante social. En segundo término, el apóstol Pablo habla de los homicidios como otro contaminante social. Esto es algo muy fuerte, pero hay que mencionarlo porque el apóstol San Pablo lo aborda. El homicidio es o consiste en dar muerte a otra persona sin el amparo de la ley y hacerlo con malicia. Sin embargo, todos sabemos lo que es el homicidio. Sin embargo, esto no solamente tiene que ver con usar armas de fuego o armas blancas en un acto de violencia. No solamente eso es homicidio. La verdad es que hay otras formas en las que se puede participar de este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando alguien participa de un aborto provocado, sé que esto que digo es fuerte y no es fácil para oír en el caso de muchos, pero es importante decirlo. Es un ejemplo muy concreto y muy importante. Participar en un aborto provocado, es decir, no estoy hablando de un aborto involuntario, sino de un aborto que se provoca con toda la alevosía y con toda la ventaja. Eso es participar de un homicidio. Lo cierto es que la iglesia del Señor Jesucristo, por eso es que hablo como hablo, somos pro vida, porque estamos fundamentados en la palabra de Dios. Y las escrituras nos enseñan que atentar contra la vida de una persona que no ha nacido todavía es lo mismo que atentar contra la vida de una persona que ya ha nacido. Es homicidio, es una obra de la carne, es un contaminante social, voy a decirlo en un momento por qué. Sin embargo, el apóstol San Juan en su primera carta va mucho más lejos de esto que estoy diciendo y él declara, él sostiene que incluso odiar a una persona, tan solo odiar a una persona, eso ya es incurrir en homicidio. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15, nos dice que el que aborrece a su hermano, el tal es homicidio. No tiene vida permanente, no tiene vida eterna permanente en él, dice el apóstol San Juan. Note lo que San Juan sostiene. El que aborrece a su hermano es homicida, el que lo odia, el que le guarda rencor, el que tiene ese sentimiento tan negativo en contra de quien sea, es homicida. ¿Por qué el apóstol San Juan habla de esto? Porque el odio es la antesala del homicidio. Usted sabe, si una persona va a atentar en contra de la vida de otro, no es porque lo ama, no es porque lo quiere mucho, es porque hay resentimiento en su corazón, es porque hay odio, es porque hay un enojo retenido en su alma. Así que el solo odiar, dice San Juan, ya es una forma de homicidio. Y hay que tener en cuenta que el homicidio es un contaminante social porque destruye la vida.
Es un contaminante social porque causa sufrimiento en cualquiera de sus formas. Así que, sobre todo cuando hablamos de lo que San Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, eso de aborrecer. Los creyentes tenemos que ponernos muy listos en este sentido y cuidar el corazón para que no se albergue ahí el rencor, el resentimiento. Acuérdese que hemos dicho que los que somos seguidores de Cristo también tenemos aquí en nuestro ser una naturaleza pecaminosa. Eso quiere decir que también somos muy capaces de abrir el corazón para que el resentimiento entre. Es decir, sí somos capaces de expresar odio o resentimiento contra alguna otra persona, porque aquí hay una naturaleza pecaminosa, pero somos los hijos de Dios. Podemos vencer aquello porque los que son de Cristo tienen la capacidad de crucificar su carne con sus pasiones y deseos, recuerden, y por el Espíritu hacer morir esas obras de la carne. Así que si usted ha navegado con un resentimiento, con un rencor en su alma, recuerde que eso es homicidio. Perdone a sus agresores con la ayuda del Santo Espíritu de Dios y usted será libre de esta obra de la carne destructora que contamina su alma. Muy bien, estamos observando que el apóstol Pablo ya nos ha señalado las envidias y los homicidios como obras de la carne y por ende como agentes de contaminación social. Pero luego viene un tercer agente, son las borracheras. Las borracheras, y estamos hablando de algo tan común en nuestro país y tan común lamentablemente en el mundo. Son obras de la carne y son contaminantes sociales, las borracheras. Cuando hablamos de la borrachera estamos hablando de una práctica que implica la adicción a las bebidas alcohólicas y que consiste en la pérdida de los sentidos. Una pérdida de sentidos que viene a acarrear consecuencias realmente devastadoras, negativas, destructivas absolutamente. Si usted me permite compartirle un pasaje de la Escritura, le voy a citar Proverbios, capítulo 23, versículos 29 y 35, porque en ese pasaje se habla precisamente del carácter destructor de la borrachera, de la ebriedad, de esa condición tan inconveniente. Se lo voy a citar en la Nueva Versión Internacional, está un poco largo el pasaje, pero téngame paciencia, yo creo que es bueno citar. Dice en la Nueva Versión Internacional, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar el licor. Fíjese lo que dice el proverbio. No te fijes en lo rojo que es el vino, viene el consejo ahora, ni cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con la que se desliza. No te fijes en ello, precisamente por las consecuencias que esto trae, porque acaba mordiendo como serpiente. Vea, dice que el alcohol, el vino, acaba mordiendo como serpiente y echando veneno como víbora. Tus ojos verán alucinaciones. Eso me hace pensar en los delirios, ¿verdad? Que muchas personas se enfrentan cuando ya tienen un problema un tanto avanzado con el alcoholismo. Tus ojos verán alucinaciones, dice el proverbista, tu mente imaginará estupideces. Es una expresión un tanto fuerte que utiliza el traductor aquí en la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera 1960 dice, tu boca hablará perversidades. Sí, si la mente piensa estupideces, discúlpeme si le parece fuerte el término, entonces la boca va a hablar perversidades. Y eso es lo que pasa cuando hay borrachera, cuando hay ebriedad. Eso es lo que sucede. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, dice el proverbista, acostado sobre el mástil mayor. Lo que está diciendo es, vas a marearte. Es lo típico del que está ebrio, del que está borracho. No puede sostenerse, se contonea de un lado a otro y finalmente dice el proverbista, y dirás, me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. Usted sabe que una persona bajo los efectos del alcohol está adormecido prácticamente y está como anestesiado. Y es correcto lo que dice el proverbista. Termina de esta manera. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago?
El proverbista con estas palabras nos está señalando el carácter adictivo del alcohol. Es verdad. Cuando una persona tiene problemas con el alcohol, a pesar de los estragos negativos con los que lo ha golpeado, sigue buscándolo, porque tiene un deseo ardiente por él, tiene una adicción. El proverbista nos está hablando de la realidad del alcoholismo, de la ebriedad y de las consecuencias negativas que esto tiene. Definitivamente, la borrachera es un contaminante social porque causa estragos horrendos. Pudiéramos agregar pérdida de la dignidad. Eso es lo que acarrea la ebriedad, la borrachera, pérdida del empleo, problemas económicos, divorcios, desintegración familiar, pleitos y hasta homicidios. ¿De cuántas personas hemos escuchado que perdieron la vida a manos de otra persona que estaba bajo los efectos del alcohol? Es decir, que los estragos son funestos, son terribles. Por eso es un contaminante social. No obstante, hay quienes argumentan que la Biblia, aunque prohíbe la borrachera, no prohíbe beber alcohol. Me parece muy importante hacer esta participación para orientar sobre todo al pueblo cristiano, pero yo creo que será de orientación para todo el mundo. Voy a repetirlo. Hay quienes argumentan que Dios en su palabra prohíbe la borrachera, pero no beber alcohol. De manera que creen tener toda la libertad para beber una o dos o tres, o las que quieran, mientras ese tomar o ese beber alcohol sea moderado según su juicio. Pero yo quiero compartirle tres principios bíblicos que nos muestran que el mejor camino en materia del alcohol, lo que tiene que ver con el alcohol, es la abstinencia total. Tres principios bíblicos que nos muestran que el mejor camino es la abstinencia total. El primer principio es el de la conveniencia y edificación. San Pablo dice, no todo, o más bien, todas las cosas me son lícitas, pero no todo conmigo. Eso usted lo encuentra en 1 Corintios. En la carta de 1 Corintios, capítulo 6, capítulo 10, vienen estos dos textos. El primero es donde Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conmigo. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ese es el principio de la conveniencia y la edificación. Beber alcohol, aunque sea en cantidades moderadas como quienes pretenden tomarse una o dos cervezas, ¿es conveniente? No, no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Por una poderosa razón. Todas las personas que tienen graves problemas con el alcohol en este momento comenzaron bebiendo una copa o una cerveza. Esa es la razón fundamental por la que no conviene. No conviene y por ende no te edifica en absoluto. Segundo principio por el cual el camino más seguro o el mejor camino es la abstinencia total cuando hablamos de beber alcohol. Es el principio del amor. San Pablo, tanto en la primera carta a los Corintios capítulo 8 como en Romanos capítulo 14, habla de esto. En 1 Corintios, en capítulo 8, dice que debemos procurar no poner tropiezo a nuestro hermano porque Cristo murió. Y en Romanos capítulo 14, Pablo dice, si comer carne, habla de carne sacrificada a los ídolos, y si beber vino le es ocasión de caer a mi hermano, entonces no comeré carne ni beberé vino jamás. Usted y yo sabemos, y yo creo que tanto cristianos como no cristianos, sabemos que en nuestro contexto, en el suyo y en el mío, estoy hablando por lo menos acá, yo estoy en México, en nuestro contexto, que un creyente, que un seguidor de Jesucristo participe de alcohol, beba alcohol, sí hace tropezar a la gente, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Es motivo de tropiezo. Por favor, apliquemos el principio del amor, no pongamos tropiezo a nadie. El mejor camino es el camino de la abstinencia. El tercer principio que le voy a mostrar es el de la conciencia personal. Este lo menciona San Pablo en Romanos capítulo 14. Él dice, comer, si usted come o bebe dudando de lo que come o bebe, eso le es pecado. Cada quien debe estar bien convencido de lo que come y de lo que bebe. Si es correcto o no es correcto, dice Pablo, porque si lo hace dudando, es pecado.
Eso quiere decir que si alguien ve a otra persona que dice ser cristiano bebiendo, entonces él se anima a hacerlo, pero cuando lo hace no está tan convencido. Duda si será lo correcto o no. Entonces cuando lo haga, eso se convertirá en pecado. Eso es lo que San Pablo dice. Son 3 principios muy importantes para mostrar que es mejor el camino de la abstinencia total. En nuestra iglesia, este es el camino que nosotros promovemos y note que estamos fundamentados en las Sagradas Escrituras. Y hago un llamado a todos, pero de una manera particular a los jóvenes y a los adolescentes. Chicos, el camino más seguro para no contraer un vicio es el camino de la abstinencia. Otra vez, el camino más seguro para no contraer un vicio es el camino de la abstinencia. Abstinencia total. Así que mejor le decimos no al alcohol en cualquier cantidad. La borrachera es un contaminante porque destruye de muchas maneras. Finalmente, el apóstol Pablo nos lleva a un cuarto contaminante y esas son las orgías. Es fuerte Pablo en los conceptos que menciona. Las orgías son contaminantes sociales. Las orgías son fiestas donde impera el desenfreno. Ahí está incluido el alcohol, las drogas y el sexo. Lamentablemente, muchas personas en el mundo, incluyendo una gran cantidad de jóvenes, participan de estas festividades. Y dicen que es una grandiosa forma de disfrutar la vida. Pero yo le digo a los que son creyentes, a los que siguen a Cristo, a los amantes del Señor, adultos y jóvenes, adolescentes, no abrace la ideología del mundo. Aunque el mundo diga que este tipo de cosas, como las orgías, son una forma grandiosa de disfrutar la vida, usted no tome en cuenta esa ideología. No se abrace de esas ideas. Abrácese de los dichos del Señor Dios Todopoderoso. Como lo declaró el salmista en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Abrácese de los dichos de Dios, de sus verdades, de sus estatutos, y entonces su vida será acorde a su voluntad y de seguro que se apartará de este tipo de cosas, de esas cosas como las orgías, de este tipo de festividades, de este tipo de cuestiones distintas. Las orgías son una práctica carnal, una práctica que tiene que ver con los deseos de la naturaleza pecaminosa y que contaminan socialmente. ¿Por qué? Porque las orgías inducen a la adicción, las orgías inducen a la promiscuidad y las orgías inducen a la infidelidad. Contaminan socialmente, son una obra de la carne y ofenden a Dios. Resumiendo, podemos decir que en esta mañana yo le he declarado 4 agentes de contaminación social, espero que los mantenga presentes en su mente para conducirse de la manera más propia en el diario vivir. Son las envidias, los homicidios, son las borracheras y las orgías. La mala noticia en cuanto a esto es que San Pablo declara en el versículo 21 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas que quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la mala noticia. ¿Quiénes? Quienes practican tales cosas. Es decir, quienes viven habituados a este tipo de formas de vida. Váyame la repetición. Pero la buena noticia es que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y que por lo tanto, si confesamos nuestros pecados, pecados como estos que acabo de mencionar, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No es grandioso eso? Si usted es una persona que todavía no ha venido a Cristo, no se ha encontrado con el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, encuéntrese con Él. Si usted confiesa sus pecados, no importa cuáles sean, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a los creyentes les digo, no desista de vivir en santidad. Y si usted ha salido un poco del camino, vuelva a esta senda de santidad, determines de caminar en santidad, renunciando a este tipo de cuestiones como las que acabo de mencionar. Yo quiero que oremos, por favor, en esta hora,
y le pidamos a Dios a favor de los que necesitan conversión para ser libres de las obras de la carne y de la condenación y tengan salvación en Cristo Jesús. Oremos también por todos los hijos de Dios para que Dios nos dé el poder cotidiano para vivir realmente en santidad. Y específicamente, yo le quiero invitar a que oremos por todos aquellos que están navegando con la envidia en este momento. Por todos aquellos que están navegando también con un rencor en el corazón que no han podido sacar. Oremos por aquellos que tienen problemas con la bebida, las bebidas alcohólicas. Hay personas que han querido soltarse y no han podido. Oremos por ellos. Dios tiene poder para libertarlos. Y también por aquellos que han hecho como una práctica de vida este tipo de festividades llamadas orgías, para que Dios los haga libres y haga que su corazón se vuelva a Él. El Señor los libere, los santifique y los salve. Señor, yo te alabo y te bendigo con mi corazón por esta preciosa bendición de participar de tu palabra. Oro ahora, Señor, para que tú salves a las personas que están oyendo este mensaje y que no son salvas todavía. Que tu Espíritu poderoso obre a través de esta palabra para que ellos se vuelvan a ti y tú los salves, los perdones y operes en ellos el nuevo nacimiento, los hagas libres del poder de la carne, del poder del diablo y del poder del mundo. Oro por los creyentes, los que me oyen y los que no escuchan ahora, pero que son creyentes, que te han entregado el corazón. Sabemos que estas obras de la carne pueden venir a tratar de posicionarse en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a caminar en santidad, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Danos el poder espiritual para rechazar todo este tipo de cosas. Oro específicamente para que aquel que está navegando con la envidia, tú le des la victoria. Dale la victoria, Señor, sobre ello. Esto es un sentimiento feo que lastima el alma de que la siente y que lastima a algunos que están alrededor. Dale la victoria a aquel que tiene resentimiento en su alma, rencor en su corazón por cualquier cosa. Tal vez él piensa que está justificado, ella piensa que está justificada. Por favor, abre su entendimiento para que pueda mirar que no es así, que no hay justificación y que tenga el poder para perdonar. Oramos por los que tienen problemas con la bebida. Señor, tú rompes toda atadura. La unción tuya rompe los yugos. Desciende con el poder de tu Espíritu en esas vidas y hazlos libres. A los que tienen un estilo de vida licenciosa, Señor, participando de orgías, como dice San Pablo. Si hay alguien en esta condición que me está oyendo, sea redarguido su espíritu, Señor, para que se vuelva a ti en arrepentimiento y opte por una vida en santidad, siguiéndote a ti, buscando el perdón de los pecados y la salvación que solamente está en Cristo. Con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, son muy amables. Qué bueno que se dieron el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Yo les deseo el máximo bien, una multitud de bendiciones del cielo. Hermanos queridos, sigamos con esperanza, sigamos buscando al Señor. Él camina con nosotros, suceda lo que suceda, el Señor está de nuestro lado. Para nosotros no hay pérdida, somos ganadores en todo sentido, porque tenemos a Cristo. Dios los bendiga, tengan un extraordinario día.